y todas las personas que nos están viendo y oyendo a través de la internet. Le damos muchas gracias al Señor que usted está ahí esperando esa palabra maravillosa. Le doy gracias al Señor por este lugar donde nos podemos reunir, donde de aquí sale esa palabra para tantos lugares. Quiero enviarle un saludo a la gente que nos están viendo en Honduras, sobre todo al hermano Naúl y a su esposa Marta, que siempre se comunican con nosotros. Muchas gracias al Señor por ello, porque ellos siempre están ahí al tanto de la internet. Así que y hay mucha gente allá en Venezuela, allá en Caracas, en todas partes, que nos están viendo, que se comunican con nosotros. Así que quiero dejar por aquí a nuestro pastor, bendecido. Estamos. Voy a hacer un recuento rapidito. Los que están por primera vez o han faltado, no puedo detenerme mucho, porque si no nos roba el tiempo de lo que queremos tratar hoy. Pero ahí tiene la herramienta del internet, donde está todo lo que yo voy a hacer, el repasito. Ahí está más explicadito el mensaje completo. Hoy vamos ya a darle un toque final a lo del asunto del infierno. El infierno es la herramienta más infernal que tienen los predicadores. Porque con ella es que mantienen a la gente bajo control, bajo el susto y bajo el miedo. Y no hay un solo predicador que no sea de gracia. Inclusive algunos que dicen haber recibido la gracia, que al final de su mensaje no maneje la palabra infierno con el propósito de que la gente responda. Yo llevo ya más de 30 años en este asunto del ministerio de predicar, y hay ciertas cosas que los predicadores no se cuidan, y una de ellas el ego, por la posición que ocupan. El pastor ocupa una posición muy estelar. O sea, es el hombre que brilla porque está en la plataforma, es el que tiene al mando el asunto de la congregación, no importa el tamaño que sea, es el hombre que la gente lo mira y creen que es algo diferente a ellos, y él no se va a ocupar nunca de explicarle a la gente que él está vestido de un cuerpo lleno de deseos engañosos iguales que ellos, y que él está sujeto a las mismas tentaciones y a las mismas debilidades que ellos también están sujetos. Cuando usted oiga a un hombre de Dios decir eso, usted puede confiar en él. Pero los demás que se hacen creer o le hacen creer a la gente que son especiales, téngale cuidado, porque a través de todos los años que llevamos en esto, esos especiales son los que siempre, al final del cuento, y son muchos los casos que han salido a la voz pública y otros que están por salir, que eso eventualmente les trae consecuencias a ellos. Entonces, la palabra infierno ya dijimos que no existe traducción para ella, que fue algo puesto ahí, que la palabra que usó Jesús
en los lugares que los traductores pusieron infierno, era la palabra Gehenna, que es una palabra griega que viene de un nombre propio, que es el Valle de Hinnom. Los nombres propios no tienen traducción, punto. A lo que Jesús se estaba refiriendo era un lugar físico que estaba a las afueras de Jerusalén, que era un valle, por eso le llamaban el Valle de Hinnom, que era especie de un barranco, tenía entre 60 y 90 metros de profundidad, y usaron eso como especie de basurero, y siempre estaba con la llama encendida, y allí colocaban toda la basura, los desperdicios, animales muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue a lo que se refirió Jesús. Si usted tiene una versión código real, ahí aparece así: basurero donde ellos pusieron infierno. También hemos dicho que en los 68 libros que hay en la Biblia, que están compuestos aquí, no están, algunos que han aparecido, que no están ahí, pero en los 68 solamente en 3 aparece la palabra infierno. No contamos Mateo, Lucas y Marcos, contamos solamente Marcos como uno solo, porque el otro es repetición. Entonces no podemos contarlo como si fueran sucesos aparte, sino que se repite el suceso de Mateo, se repite en Lucas y se repite en Marcos narrando lo mismo. O sea, solamente en 3 ocasiones, en un solo libro, aparece la palabra infierno mal traducida. Entonces a mí me luce que una cosa tan importante como es pasarse la eternidad en el infierno, quemándose en las llamas, padeciendo con los demonios, una cosa tan importante, a Dios se le haya pasado por alto en el resto de los otros 67 libros, no hacer una advertencia, por lo menos cada 5 versículos, para que la gente se cuidara de no ir a parar allí. Entonces, dicho esto, usted puede encontrar el Valle de Hinnom en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso del 1 al 3, bajo el reinado del rey Manasés. Uno de los reyes más malvados que tuvo Jerusalén, Israel. Donde bajo el reinado de Manasés se sacrificaban niños dentro del templo a un dios llamado Moloch. Eso lo arrastró la Iglesia Católica en sus comienzos, la cual nace en el año 313 con el emperador Constantino. Observe que es emperador, no papa. Pero siendo emperador entendió que si él lograba mezclar política con religión, tenía el control de la gente. Y de emperador se convierte en el primer papa. Entonces, emperador y papa, las dos cosas. Crea la Iglesia Católica, la Iglesia recién naciente cristiana casi desaparece por las persecuciones, y que los fundadores de la Iglesia, como lo que Dios quería establecer era la gracia, ellos mismos se convirtieron en enemigos de la gracia. Menciono a Pedro, a Juan y a Santiago, los principales, los 3 Villalobos. Fueron los opositores más grandes que tuvo Pablo para establecer la gracia. Juan un poquito más o menos cambió, Pedro cambió bastante, Santiago nunca cambió. Santiago se mantuvo en que la justificación era por la obra y no por la fe. Eso lo rescata el Papa León X, absorbiendo algo que creó un medio loco llamado Dantes en el año 1303. Un comediante medio loco con obsesión por los insectos gigantes, con los cuales tenía pesadillas, y creó 3 comedias dramaturgas, tipo comedia con drama, Fierno,
purgatorio y paraíso. La Iglesia Católica le vino bien el purgatorio, no el infierno. El infierno deja control, pero no negocio. El purgatorio es un business. De ahí hay un caballero llamado Juan Tetzel, que vendía las indulgencias. Y el Papa León X daba los certificados de perdón. Eso es lo que motiva a Martín Lutero a buscar más profundamente la palabra, y encontró donde decía: mas el justo por su fe vivirá. Y nace el movimiento protestante evangélico. El año 1517, octubre 31. Los evangélicos absorben el infierno y critican el purgatorio. El evangélico critica la parte de la Iglesia Católica del purgatorio, siendo la Iglesia Evangélica Protestante una mala copia de judaísmo con catolicismo. Porque ella no es la primera es la Iglesia Católica. Y ellos absorben ahí todas esas prácticas y rudimentos. Lo que había en la Biblia parecido a eso era una parábola que se encuentra en Lucas 16, donde estaba el Hades y estaba el seno de Abraham, donde era reposo temporal o tormento temporal, aquellos que no habían sido justificados mediante la dispensación de la ley, que era lo que operaba en aquellos momentos. Ahí encontramos la parábola esa, donde está Lázaro y está el rico, y donde Jesús le dice a ellos que nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá, porque ni aun cuando uno hubiese resucitado de los muertos, le creerían. Y así fue. Resucitó él mismo de los muertos y no le creyeron. Después Juan, en el libro de Apocalipsis, que es el único que lo narra, hablando y viendo la profecía final sobre lo que dijo Isaías y dijo Ezequiel sobre el diablo, Satanás y sus ángeles caídos, donde dice: espanto serás y dejarás de ser. O sea, tenemos que entender que cuando esto llegue al momento de la transformación completa, no vamos a seguir luchando con Satanás y los demonios. O sea, eso se acaba. ¿Viste? Aunque hay gente que le gustaría seguir en esa incertidumbre. Ay, los demonios, ay, el diablo, ay, Satanás. No, eso se acaba. Llega el momento en que Dios dice: espanto serás, dejarás de ser. Los endemoniados de Gadara, que estaban en el Señor de Gadara, se lo reclamaron a Jesús cuando él los iba a salir de donde estaba el hombre, y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Todavía nuestro tiempo no ha llegado. Y Jesús, entendiendo lo que él le estaba diciendo, lo mandó, lo sacó del hombre y los mandó a unos cerdos. O sea que todavía no había llegado el momento de que ellos dejaran de ser. ¿Viste? Entonces allá Juan, en su visión apocalíptica, que todo él lo compone con codificaciones y con simbolismos y tipología, y 666, y un dragón, y una bestia, y una mujer, y un río de sangre, etcétera, etcétera, y unas trompetas, porque así hablaba él, en codificación y simbología. Él lo de dejarás de ser lo asocia con lo que pasó en Sodoma y Gomorra con el azufre. Porque todo lo que tú pongas en azufre deja de ser. Es un ácido el más potente, inclusive se usa para crear cosas explosivas y atómicas y demás. Entonces Juan, la forma en que él ve lo que le están diciendo es que al diablo, a Satanás y a sus ángeles, lo que el mismo Jesús dijo en Mateo 25, 41, que eso había sido creado para Satanás y sus ángeles, no para los hombres ni para los hijos de los hombres. Satanás y sus ángeles. Para eso fue creado el lago de fuego y de azufre, porque espanto serás y dejarás de ser. Sucede que Juan lo ilustró de esa manera, para que nosotros dijéramos: ¿qué pasa cuando echan a algo en un lago de fuego y de azufre? Entonces tú piensa un poquito y dices: deja de ser. Pues así mismo va a ser finalmente, diga finalmente, con Satanás
y sus ángeles. Entonces, la semana pasada leímos ahí en Hechos capítulo 13, tú apuntas, yo leo rapidito, para que no nos robe el tiempo en algo sumamente importante que queremos hoy tratar, preguntas que hacen las personas, preguntas muy válidas, y quiero decir a las personas que no puedo contestarlas todas el mismo día, porque no son preguntas que las puedo contestar rápidamente, necesitan una explicación responsable. ¿Sí? Entonces no puedo, necesitaría muchas horas para explicar todas las preguntas, pero voy poco a poco, voy por ahí. Quiero también decir, explicar, aclarar que el código real que yo uso, oído, yo no lo aconsejo como Biblia diaria. Te puede confundir, número uno. Número dos, tampoco está 100% infalible. Ninguno está infalible. Esa es la razón por la cual a veces yo paso horas y horas y horas consultando diferentes materiales, diccionarios, asuntos de historia, cultura, procedencia, esta Biblia, la otra, para llegar a encontrar el significado de una palabra. Porque a mí lo que me interesa es eso. Bien, en Hechos capítulo 13, en el verso 40 y... Bien, voy a leerte el 46 primero y después leemos otros antes para darle fuerza a lo que queremos ilustrar aquí. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, Hechos 13, versículo 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, diga a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, diga primero. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto, diga los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, oído. Y creyeron de entre los gentiles todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los que no estaban ordenados para ese momento, para vida eterna, no creyeron aunque oyeron lo mismo. Quiere decir que tú no puedes luchar con la gente. Cuando tú estás ordenado para vida eterna y te llega el momento de que te estabas ordenado, no hay necesidad de que nadie te predique, porque a mí no me predicó nadie. Pero tú puedes agarrar a una persona y caerle como una ladilla ahí, y cada vez que te vea venir, dice, uy, ahí viene ese otra vez, me tiene loco ya, y no importa lo que tú hagas, si no está ordenado para vida eterna. Porque ahí oyeron todos la misma palabra. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, observa el verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Por eso Pablo dice, me vuelvo a los gentiles. Porque ellos, oído, al no reconocer en Jesús al Mesías, no se podían hallar dignos de la vida eterna. Entonces, aunque Pablo les hablaba de una vida eterna, ellos decían, no podemos tener vida eterna si el Mesías no ha venido todavía. Por eso es interesante que donde quiera que usted lea Cristo, lea Mesías. Porque a veces usted lee Cristo y
malmente asociado piensa en Jesús. Cuando usted lea a Cristo, lea Jesús revelado como Mesías. Porque si Él no se revelaba como Mesías, no habíamos hecho nada. Entonces, voy a saltar rapidito para que me dé tiempo. Lo otro que quería hacerle así el repaso no va a ser tan necesario. Ve conmigo Efesios 1. Efesios capítulo 1. Déjame y pienso, espérate. No vamos a leer eso. Vamos a leer Eclesiastés 12 y después más tarde vamos a regresar ahí. Eclesiastés capítulo 12. Después de los Salmos. Y vamos a leer ahí el verso 7. Hoy estamos hablando de los nombres escritos en la vida eterna, en el libro de la vida eterna. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces cuando el hombre muere, ya bien sea que lo incineren, ya bien sea que lo momifiquen, ya bien sea que lo envuelvan en trapos, lo embalsamen, lo metan en una caja, lo metan en un nicho, lo entierren, eventualmente eso se va deteriorando. Y eso se vuelve polvo, porque del polvo fue tomado. Pero el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. Entonces decir que cuando la gente se muere puede ir al infierno, es decir que Dios también va para ahí. Ahí mismo en Eclesiastés, el capítulo 3, capítulo 3, verso 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cómo lo hizo? Él no lo puede hacer de otra manera, no sabe. Y ha puesto, ¿qué ha puesto? Eternidad en el corazón de ellos. Oído, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Entonces, la eternidad que Él puso en ti, ¿es por un ratico? ¿O es hasta cuándo? Entonces, ¿podemos decir que puso eternidad para cuando te fueras al infierno, fueras eternamente al infierno? No, porque dice que Él todo lo hizo hermoso. Ahora leemos ahí en los versículos que siguen y entonces quizás entendemos mejor cosas que por muchos años hemos tratado para otras cosas sin usarlo precisamente para el asunto de que Dios nos hizo eternos. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios o regalo de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Oído.
he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Como una de las cosas es poner eternidad en el corazón, ¿verdad? Entonces eso que Él hizo, poner eternidad en el corazón del hombre, es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Quiere decir que eso que Él hizo, que era perpetuo, que una de las cosas fue ponerte eternidad en el corazón, no te la va a disminuir. Y lo hace Dios. ¿Quién lo hace? Dios. Para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Ahora Efesios 1. Efesios capítulo 1. Dice, bendito sea, el verso 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, oído, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, observa el verso 4, que dice que Él nos bendijo y nos amó según nos escogió en Él. O sea, cuando tenemos la palabra en Él, estamos hablando de que estábamos todavía en Él. Allá en Génesis capítulo 1, verso 26 dice, y dijo Dios. Entonces, yo una vez estuve meditando en eso, y yo te lo voy a pasar como yo lo recibí, a ver si a ti te gusta o te conviene. Lo que yo estoy viendo aquí es que Dios está usando el mismo aspecto de cuando la mujer está encinta. De que aunque el bebé todavía no ha nacido, no ha venido a existencia, ya ella lo ama. Entonces ahí dice que Él nos bendijo y nos amó, aun cuando estábamos en Él. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre que salimos de existencia, ya veníamos siendo amados. O sea, Él no nos amó cuando nosotros vinimos a la existencia. Es lo que yo recibí, no sé si a ti te gusta, o te viene bien o te conviene, o los que están allá allende los mares, ¿no? Desde que te pensó como la mujer. Porque hay un aspecto que lo hemos tratado otras veces, hoy no vamos a entrar ahí porque sería andar mucho. Es el aspecto femenino de madre en Dios. ¿Verdad que hemos hablado de eso? Porque Él a veces hasta se ilustra como la gallina. ¿Verdad que sí? Y hay un aspecto que es la que se conoce como en hebreo como la Ruach HaKodesh, que es la que hace nacer. Cuando Jesús le dice al que se encuentra con Él, creo que era Nicodemo, si no nacieres
del Espíritu. Entonces Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre volver a meterse en el vientre de su madre o volver a nacer? Entonces él le dice, si no nacieres de la Ruach HaKodesh. Entonces toma el aspecto de la madre, que es la que hace nacer. El padre no hace nacer. ¿Ve? Entonces aquí él está tomando la posición de la madre, que aunque el niño todavía no ha nacido, ya lo ama. Entonces él, antes de que tú vinieras a la existencia, ya te amaba porque ya estabas bendecido y amado en él. Y entonces después que estaba esa posición primero establecida, dijo, hagamos. Y dijo Dios. Y una vez dijo Dios, entonces salimos a la existencia. ¿Te vino bien? Entonces, oído, el libro de la vida eterna representa el perfecto amor de Dios, porque Él te escribió en él antes de la fundación del mundo. Él no esperó a que tú te portaras bien o mal, por cuanto Él te amó antes que tú existieras en espíritu, y antes que te portaras bien o mal, ya Él te amaba, y te había bendecido, y te había predestinado, te mandó a escribir en el libro de la vida eterna y representó eso, el perfecto amor de Dios en ti. Lee conmigo en Jeremías capítulo 31. Hay una cosita ahí. Jeremías capítulo 31. Verso 3. ¿Tienes? Dice, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Quiere decir que el tipo de amor de Dios es un amor como eterno, que no se acaba. Quiere decir que si Él te amó antes de la fundación del mundo, era para amarte siempre, no para dejarte de amar a mitad de camino. Hebreos capítulo 5. Y entramos entonces en lo serio. Hebreos 5, verso 9. ¿Lo tiene? Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Qué tipo de salvación? Eterna salvación, oído, para todos los que le obedecen. Y tú fuiste predestinados para obedecer y ser rociado con su sangre. Hebreos capítulo 9. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Te conviene esa? Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Herencia eterna, salvación eterna, redención eterna. Ahora muévete conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Ahí hay un versículo, que los religiosos lo toman para asustar a la gente con el asunto de que los nombres van a ser borrados.
Ya hemos establecido que Él nos amó antes de la fundación del mundo y que escribió nuestros nombres en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Entonces, me luce a mí que no pensó borrarme si me escribió, ¿verdad? Pero vamos a analizar esto. Yo voy a utilizar esta versión del Código Real. Voy a ir despacito, versículo por versículo, para darle el significado correcto a lo que está pasando aquí. En el capítulo 3 se le está hablando no precisamente a la iglesia de Sardis. Es lo que aparece en la versión popular. Sino a un grupo de judíos que habían integrado la iglesia y estaban muy desconfiados. O sea, en Sardis ya había una comunidad de judíos. Después viene y se establece una iglesia. Y ellos quieren ir a la iglesia porque ellos han oído de Jesucristo, pero al mismo tiempo están desconfiados de lo que se está predicando en la iglesia de Sardis. Y entonces le mandan este mensaje. Verso 1, dice así. O sea, es un mensaje a la iglesia, pero en realidad es a la comunidad judía que está en la iglesia, que no estaban aceptando el asunto de la iglesia. Están desconfiados. Dice, y escriba al emisario de la comunidad judía en Sardis, así en cabeza. Esto dice el que tiene los 7 sefirot de Dios. Sefirot es la palabra para espíritus de Dios o manifestaciones. Y las 7 luminarias, dice aquí, son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Conozco perfectamente tu manera de andar, que tienes fama de que vives pero estás muerto. O sea, cuando leemos ahí muerto, lo que está diciéndonos es que están desligados de Cristo. No están en gracia. Y la razón de que están desligados de Cristo es porque no han reconocido en Jesús al Mesías. O sea, ellos están sin Mesías. Pueden andar con Jesús, pero no reconocen en Jesús al Mesías revelado. Recuerda que esa fue la pregunta de los discípulos frente al templo antes que se destruyera el templo y todas esas cosas, que ellos le preguntaron, ¿cuándo será tu revelación como Mesías? Eso era lo importante. Verso 2. Vela pues y asegura a las otras cosas que están a punto de morir. Las cosas que estaban a punto de morir era la destrucción del templo con sus prácticas. Recuerda a quién le está hablando a él. No le está hablando a la iglesia no tiene nada que ver con templo. Pero en el momento, claro, cuando tú oyes un predicador evangélico, él te va a hablar de esto para el futuro. No ni de los días tuyos, sino después. Cuando tu nombre se ha borrado del libro de la vida, después que venga el anticristo y venga el falso profeta y te marquen a la gente y venga el arrebatamiento, todas esas cosas te van a meter en el mismo paquete. ¿Ves? Pero aquí en la fecha que está ocurriendo esto, todavía el templo no está destruido. Entonces, este mensaje le están diciendo a los judíos que están en la iglesia, oye, en eso que tú estás creyendo, eso va a desaparecer, está a punto de morir. Verso 3. Acuérdate, por tanto, como has recibido Yokmat. La palabra Yokmat ahí de hebreo es la palabra sabiduría espiritual. Revelación del Espíritu Santo, iluminación, inspiración del Espíritu Santo. Y guárdala y haz reconocimiento.
La palabra que no sé qué tiene la versión popular ahí, no sé cuál es, pero aquí en hebreo es teshuvá, reconocimiento, que reconozca lo que está pasando. Porque si no pones cuidado de esto, iré como ladrón, de ningún modo sabrás a qué hora me presentaré a ti. Pero tienes unos pocos Yehudim, tienes ahí unos remanentes, unas reliquias en Sardis, que no mancharon sus vestiduras y andarán conmigo, oído, con quitel blanco, porque son dignos. Ahora, no pensemos que está hablando de ropa, está hablando de sangre. Ellos no son dignos porque se vistieron de blanco, hello. Ellos son dignos porque han sido emblanquecidos por la sangre, algo que ellos todavía, por ser judíos, no han reconocido. La palabra ahí es kitel, K-I-T-T-E-L. Han sido emblanquecidos. El que venciere se vestirá con vestiduras blancas, con quitel. Oído, dice aquí, y bajo ningún concepto borraré su nombre del Sefer Jamín. O sea, no importa lo que pase, le está diciendo, tu nombre no va a ser borrado. Porque tú lo que pasa es que no has creído en la revelación del Mesías, pero tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Porque aquellos gentiles que estaban ahí oyendo, ya estaban escritos en el libro de la vida eterna y ellos no lo sabían. Los discípulos, los apóstoles de Jesús, lo que los evangélicos llamarían, no eran salvos. Si no había sacrificio todavía, andaban con él. ¿Y qué le dijo él? No os maravilléis que los demonios se os sujetan, sino maravillados que vuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Y todavía Jesús no había muerto. Y yo no sé si tú, no sé. Muy espeso, ¿verdad? Rico. Dice el verso 6. El que tiene oído, oiga lo que dice la Shehinah a las comunidades judías en el exilio. La Shehinah, oído, es la presencia que estaba en el templo y le hablaba a Moisés y ahora le habla a la iglesia. También se puede pronunciar la Shekinah. Entonces el mensaje le está diciendo, oye, la Shekinah que estaba allá, que le hablaba a Moisés, ya esa no está ahí. Ahora está en la iglesia. Y si ustedes logran vencer este asunto de la religión, porque el templo va a desaparecer dentro de breve, ustedes van a andar conmigo en quitel, limpios por la sangre. Pero para poder estar limpios en la sangre, tienen que aceptar la revelación del Mesías. Entonces, bajo ningún concepto, dice, tu nombre va a ser borrado. Nunca. Porque cuando Él te escribió, tú no te habías portado bien todavía. ¿Por qué te iba a escribir? Si no habías hecho nada. Si Él hubiera ido a decidir escribirme basado en lo que yo iba a hacer, no me hubiera escrito. Ahora, hay diferentes expresiones de libros en la Biblia, hay 27, yo encontré 27. Está el libro de la genealogía, está el libro de los salmos, el libro de los poetas, el libro de los profetas, etcétera, etcétera. 3 que nos pueden interesar. El libro de las obras, el libro de la vida eterna y el libro de los vivientes.
De donde la gente es borrada es del libro de los vivientes cuando se muere. Y según lo borran a uno del libro de los vivientes, eso se encuentra en el Salmo 69, 28. Lo borran a uno del libro de las obras. Porque ya dejaste de obrar. Vamos a buscar Salmo 69, 28. $69.28 dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. De ahí fue que Moisés le dijo a Dios que lo borrara. Claro, que lo que Moisés quería era morirse. Y le dijo a Dios, ráeme, bórrame del libro de los vivientes. Lo que quiero es morirme y ya no puedo más con esta gente. No había entendido que tratar con gente. La gente es como el viento. ¿Quién puede caer atrás del viento? Nadie. Yo hablaba ayer con un pastor y le decía, niño, tienes que aprender a conocer la gente. La gente es gente. La gente, mira, se disgustan es con su vida. Porque algo les anda mal y no logran resolverlo. Y eso lo asocian con la iglesia. Entonces se van disgustados de la iglesia. ¿Viste? Se van. Pasado el tiempo, como no era con la iglesia que estaban disgustados, se los olvida. Y aparecen por ahí como si hubieran dormido contigo la noche anterior. Entonces tú sufriste como pastor, te dolió en el alma, en el corazón, porque tú para amar a la gente tienes que abrir el corazón. Y cuando te lo golpean te duele. ¿Viste? Entonces la gente apareció sin nada por dentro, porque como ellos no se fueron disgustados contigo, era con ellos que estaban disgustados. Entonces ellos volvieron tranquilamente, porque ellos nunca se fueron de verdad disgustados contigo ni con la iglesia. Ellos se disgustaron con la iglesia como carambola, porque estaban disgustados con ellos, con el marido, con la mujer, con los hijos, qué sé yo, con qué. Entonces Moisés no sabía eso. Moisés se encabronó y dijo, ráeme, mátame, quítame la vida, no puedo más con esta gente, si con esta gente no se puede. Tú le abres el mar rojo y no están contentos, le das codorniz y no están contentos, lo sacas de Egipto y no están contentos. Entonces dice que hay un libro, que es el libro de las obras, que están escritas todas las obras ahí, que van a ser luego formadas. Una vez uno deja de vivir en la tierra, ya tú no obras más. Pero papá, del libro de la vida eterna. Pastor, y si me porto mal, sangre hay. No te portes mal, porque consecuencias tiene. Eso sí es verdad, ¿verdad que sí? Que se porta mal tiene consecuencias, de las que sean, quebrantan las leyes. Dios no tiene problema, Él no te deja amar porque Él ya te amó, aunque sin tú haber quebrantado la ley, pero el policía no. El policía no tiene que ver con eso, el policía te manda para el juez y después para la cárcel, ¿verdad que sí? Entonces, para mí el libro de la vida eterna representa la manifestación más grande de ese Dios tan bueno que ama con amor eterno. ¿Verdad que sí? Bueno, apágame ahí, sácame del aire, déjame despedirme de las personas, que nunca me despido, soy tan mal educado. Los quiero mucho, gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado el mensaje del día de hoy. Adiós.